Muy buenas tardes, amados hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Dios sean con todos ustedes. Vamos a buscar la presencia de nuestro Dios. Vamos a ir en oración pidiendo la ayuda, la guía del Espíritu Santo, ya que vamos a compartir, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Les invito a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, me acerco, Señor, delante de ti para pedir de tu ayuda, de tu sabiduría. Que, Señor, que en esta tarde seas tú con nosotros. Vamos a meditar, estudiar, leer tu palabra. Prepara la mente de cada uno de nosotros, Señor. Usa mi vida, Señor. Usa mis labios para compartir tu palabra con mis hermanos. Te pido, Padre nuestro, que nos guíes, que tu Espíritu Santo hable a nuestros oídos, a nuestras vidas. Estemos atentos, Padre, para obedecer, cumplir tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos bendigas a través de este estudio, a través de tu palabra. También te pido por mis hermanos alguna situación, si están pasando alguna dificultad, sea situación económica, sea alguna enfermedad, preocupación, tristeza, enfriamiento espiritual. Te pido, Padre bendito, que tú fortalezcas la fe, la vida de mis hermanos. En tus manos pongo, Señor, la necesidad de cada uno de ellos. Tú que conoces la mente, tú que sabes, Padre, cómo estamos, cuál es nuestra situación. Y es por eso, Señor, que en esta tarde nos entregamos, Señor, en tus manos. Guíanos, háblanos, Padre, y que tu palabra aliente nuestra vida, nuestro corazón. Y así, Padre, así, mi Dios, vamos a permanecer firmes en tu camino, porque tú eres nuestro guía, nuestro pastor, tú que nos enseñas y nos hablas por medio de tu palabra. Padre bendito, en tus manos pongo pues este tiempo y háblanos de acuerdo a tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, voy a leer la palabra de nuestro Dios. Dice de esta manera, Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, versículo 1 al 7. Este es el último capítulo, hermanos, que vamos a estar estudiando esta carta a los filipenses. Dice la palabra de nuestro Dios, del capítulo 4, verso 1 al 7. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, el tema de nuestro estudio se titula Regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor. Según el verso 4, nos dice la palabra,
regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Bien, mis hermanos, como introducción, el apóstol Pablo, hermanos, está llegando al final de la epístola y aprovecha los últimos párrafos para exhortar a los hermanos, para animar, más bien es para exhortar a sus lectores en relación con los principios propios de la vida cristiana. Entre ellos, hermanos, les invita a practicar una vida en la experiencia y relación de la paz, tanto personal como colectivamente en la iglesia. El pasaje, amados hermanos, es en sí una admirable exposición sobre los principios de paz y armonía que deben regir la vida cristiana, de modo que les conduzca a una relación correcta entre ellos y les lleve a eliminar toda inquietud que pueda limitar el disfrute de la vida cristiana en plenitud. En la congregación, queridos hermanos, hay por lo menos lo que nos da de entender la palabra del Señor, según los primeros versículos de este capítulo. En la congregación hay por lo menos dos personas que están enfrentadas, y es posible que su conflicto personal estuviese afectando a otros en su entorno, es decir, que se estuvieran formando dos grupos en sintonía con cada una de ellas. El apóstol Pablo, amados hermanos, aprovecha ese momento, ese tiempo, en cuanto toma ese momento para escribir la carta, aprovechando la exhortación que hace a las que están en enfrentamiento. Se extiende en una admirable disertación sobre la necesidad de un mismo sentir que conduzca a la realidad del disfrute de la paz entre hermanos. Por eso es que en el versículo 2 nos dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo aprovecha ese tiempo para exhortar a los hermanos. Ya más adelante vamos a explicar, vamos a estudiar bien este pasaje. El apóstol Pablo, queridos hermanos, inicia esta porción nuevamente llamando a los cristianos, en primer lugar, el gozo. Anima nuevamente a los hermanos, exhorta a los hermanos, inicia diciendo, queridos hermanos, que el gozo es importante en la vida cristiana, llamando a los creyentes, usando la palabra gozo como hizo en el capítulo 1 del versículo 4. Los llama aquí, la palabra del Señor nos dice, corona mía. Mire lo que dice el versículo 1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. Gozo y corona mía. Hermanos, los lectores del apóstol Pablo, pues sus lectores eran testimonio visible de su triunfante ministerio. Esta expresión, hermanos, de la idea que el apóstol ya había recibido un galardón a través de la vida y amor de esta iglesia ejemplar. La misma frase, hermanos, se encuentra al leer Primera de Tesalonicenses capítulo 2,
del verso 19, porque los de esa iglesia también eran motivo de gozo. Los consideraba como una corona en la cual podía gloriarse. Esto era, hermanos, un anticipo. Esto era un anticipo de otras coronas que como apóstol, misionero, siervo, predicador, le esperaban al llegar a la presencia del Señor. En el Nuevo Testamento, hermanos, se menciona 4 clases de coronas que el cristiano podrá recibir como recompensa o premio por su carácter o servicio. Primero, la corona incorruptible. Primera de Corintios 9, verso 24 y 27. Segundo, la corona de vida. Santiago capítulo 1, verso 12. Y tercero, la corona de justicia. Timoteo, segunda carta de Timoteo capítulo 4, verso 1 y 8. Y por último, la corona de gloria. Primera de Pedro capítulo 5, del verso 1 al 4. La corona de gozo, hermanos, puede recibirse y disfrutarse aquí en la tierra al ver la permanencia de la obra edificada sobre el fundamento que es Cristo. Pablo nos habla aquí, amados hermanos, usando estas dos palabras, gozo y corona mía. Hermanos, el libro de Apocalipsis nos enseña que estas coronas o galardones no son para lucirlos, tampoco son para vanagloriarse. Son coronas que retornarán a los pies del Cordero de Dios que estará sentado en su trono. Apocalipsis capítulo 4 del verso 10. Será un reconocimiento de que solo Él es digno de recibir la gloria, la alabanza, la honra y el poder como Creador, como Salvador y como Redentor. Así que Pablo anima a sus hermanos en Cristo a que estén gozosos y los llama, hermanos, para que ellos, como pueblo escogido de Dios, tengan en mente que la salvación solamente viene del Señor. Por eso es que Pablo usa estas dos palabras, animando a sus hermanos. Nos dice, hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía. Gozo y corona mía. Y de esa manera, el apóstol Pablo continúa exhortando, animando a sus lectores, animando a los hermanos. Pablo exhorta nuevamente a los filipenses a estar firmes. A estar firmes, es decir, a ser fieles creyentes, comprometidos con Cristo en medio de las batallas espirituales. Verso 1 dice, estad firmes en el Señor. Estad firmes en el Señor. La firmeza que el apóstol pide, hermanos, la firmeza que Pablo está pidiendo, la razón de la victoria está en el poder de Cristo. La firmeza que Pablo pide a los filipenses, la razón, hermanos, de salir victoriosos en medio de nuestras luchas, hermanos, se encuentra solo en Cristo Jesús. La razón de la victoria está en el poder de Cristo,
pudiendo estar firmes y victoriosos por medio de aquel que nos amó. Es por medio de Él, hermanos, que recibimos cuanto sea necesario de poder para permanecer firmes, mientras que separados de Él, nada podemos hacer, como la palabra lo menciona ya en Juan capítulo 15, verso 5. La firmeza del creyente, hermanos, produce gozo en el corazón, produce alegría de aquel que ha sido instrumento para alcanzarlo para Dios. Por eso es que el tema que vamos a estar hablando tiene que ver el gozo que se encuentra en Cristo. Tiene que ver con la paz de Dios. Tiene que ver con el regocijo que no viene del hombre, sino que viene de Dios. Pero es importante que notemos esto, hermanos. Si nosotros queremos estar bien, en unidad, regocijándonos en el Señor, gozándonos en el Señor, amándonos los unos a los otros. Hermanos, para alcanzar esa madurez espiritual, ese crecimiento, primero debemos estar firmes en el Señor. La palabra nos dice aquí, hermanos, de hecho, el contexto de este pasaje del verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, dice el apóstol Pablo. No simplemente es tomar este texto, repetir por repetir, memorizarlo, no. Así que el contexto de nuestro pasaje está en los primeros versículos donde dice, estad firmes en el Señor, firmes. Madurez espiritual, madurez en la vida cristiana, buscando al Señor primeramente, orando al Señor, buscando su presencia, anhelando la congregación, la comunión entre creyentes. Uno está firme, uno está gozoso, se regocija en el Señor, ama a sus hermanos. Hermanos, la firmeza se logra permaneciendo en Cristo. Por eso es que la exhortación para los lectores del apóstol Pablo, para los hermanos de Filipos, era que estuvieran firmes, unánimes, gozo en Cristo. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a entender cuando vayamos a leer y estudiar lo que el texto viene a continuación. Queridos hermanos, por el hecho de estar en Cristo, que tiene poder supremo en cielos y tierra, el creyente puede estar firme. Pablo, de esa manera, continúa su carta mencionando 4 requisitos necesarios para poder realmente gozar a Cristo y gozar con nuestros hermanos de la fe. De hecho, ya les compartí uno. Son 5 puntos para gozarnos, para regocijarnos, para estar en paz, contentos en Cristo, no en las cosas del mundo. Primero, firmes en Cristo. ¿Quieres regocijarte en el Señor? Debes estar firme. ¿Quieres amar a tu hermano? ¿Quieres guardar la unidad? Estar firmes en Cristo. Y en segundo lugar, como ya mencioné, Pablo aquí, hermanos, nos menciona 4 requisitos. Bueno, son 5 que acabo de mencionar, la firmeza, pero vamos a ver 4 puntos más para que podamos realmente sentir ese gozo, gozar en el Señor y amando a nuestros prójimos también. Recuerde que el tema principal del capítulo 4 es gozando a Cristo. Y el texto clave, como lo hemos mencionado, es el
versículo 4, que recalca la urgencia de regocijarse en el Señor siempre. El profeta, el personaje bíblico del Antiguo Testamento, Habacuc también lo ha mencionado, allá en Habacuc 3, verso 17 y 18. Bien, primer punto, o segundo punto más bien, para regocijarnos en el Señor, para gozarnos en el Señor y amar a nuestros hermanos, debemos ser de un mismo sentir. Primero dije la firmeza, estad firmes. Segundo, tener un mismo sentir en Cristo. Miren lo que dice el versículo 2. Verso 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Mismo sentir en el Señor. El apóstol Pablo, amados hermanos, inicia una serie de consejos prácticos que nos pueden servir, ¿verdad? Y lo hace con el amor y ternura que siempre manifiesta en esta carta hacia los cristianos de Filipos. Por eso es que empieza diciendo: hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. A pesar del gozo, hermanos, que el apóstol Pablo sentía por los creyentes en Filipos, había un problema. Y era un problemón. Había un problema que llevaba muy posiblemente cierto tiempo manifestándose este problema. Resulta que hay dos mujeres de la congregación estaban enemistadas entre sí. No tenemos otra referencia a ellas más que en este lugar, más que en este pasaje. Hermanos, no sabemos, ¿verdad? Tampoco cuáles eran las diferencias entre ellas. Pero lo que podemos recalcar, lo que podemos observar, lo que podemos percibir es que aquellas hermanas se habían trasladado a la congregación y en cierto modo estaban produciendo una división entre los creyentes. Había una división, quebrantando la paz en alguna medida. Pablo había mencionado, había hablado de la unidad, del amor cristiano, pero las hermanas u otros hermanos estaban quebrantando la palabra del Señor, quebrantando la paz en alguna medida, como Pablo lo menciona en el versículo 9 del capítulo 1, verso 27 también, capítulo 2, 1 al 4, versos 5 y 14 también. Como mínimo, la disensión era un mal ejemplo para la iglesia. Algo no estaba bien. Evodia y Síntique eran dos mujeres que chocaban, que había una discusión, quizás chocaban constantemente y cuyo trato era muy áspero. Su trabajo no era de edificación, ni estaba de acuerdo a la enseñanza del capítulo 2 que Pablo ya nos había explicado, que exhorta a los creyentes a experimentar el mismo sentir, el mismo amor, el estar unánimes, no haciendo nada por contienda o por vanagloria, estimando a los demás como superiores y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por los demás. Así que aquellas hermanas estaban dejando a un lado el consejo que Pablo había mencionado. A pesar de ser reprendidas en forma pública, queridos hermanos, Pablo no las rechaza ni subestima, pues las reconoce como compañeras de combate en el Evangelio. Mire lo que dice, hermanos, la palabra de Dios, verso 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, en verso 3.
que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Así que Pablo no las rechaza, no las abandona, sino más bien habla de que las mujeres eran parte del ministerio, ayudaban al siervo del Señor, quizás con la familia. Pero algo no estaba bien, amados hermanos. Había una lucha, había un choque, había división. Así que el apóstol, el siervo del Señor, Pablo, le ruega que las ayude para que sean de un mismo sentir en el Señor. Un mismo sentir. Que tengan una sola fe, un amor, un bautismo, un Salvador. Uno es el Padre. Simplemente era preciso que ambas sintiesen lo mismo en el Señor. Pablo dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Hermanos, no importa lo que se hubiera hecho. No sabemos mucho de esto. Pero los estudiosos, varios comentaristas bíblicos sostienen que había un problema. Sin embargo, el apóstol va a dar la solución al problema de un modo sencillo y sabio, sin reprensiones ni disciplinas, solo que cada una de ellas permitiesen que el Espíritu Santo controlase sus vidas y les llevase a sentir como Cristo. Es una exhortación, hermanos, reiterada en la epístola, capítulo 2, verso 2 al 5, capítulo 3, verso 15 y 16. Un mismo sentir en el Señor. Las diferencias entre hermanos, las tensiones, las divisiones, la falta de comunión, es consecuencia de lo que la carne produce en sus obras. Queridos hermanos, nosotros como hermanos, ¿cómo nos tratamos nosotros? ¿Cómo es nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestro hermano en Cristo? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Habrá algún hermano, alguna hermana como Evodia y Síntique en nuestra congregación? Pensemos, meditemos en esto. Uno de los problemas, queridos hermanos, que ha habido, que ha surgido en todas las iglesias, es el divisionismo, es la falta de unidad. Hermanos, eso no era un para nosotros, ¿verdad? No es un tema nada nuevo. Ya en aquel entonces había problema, había circunstancias difíciles, habían hermanos donde no se llevaban bien. Pero ¿de dónde surge todo esto? ¿De dónde viene el problema? ¿De dónde vienen las divisiones? ¿De dónde viene todo eso? ¿Acaso no nace del corazón del ser humano? ¿Acaso no es producto del pecado original? Por eso Pablo, y de la misma manera nos exhorta a nosotros, les ruego en el amor del Señor, nos dice aquí, sean de un mismo sentir en el Señor. La unidad es posible en Cristo, hermanos. La unidad es posible doblando nuestras rodillas, clamándole al Señor que obre, que avive su obra en nosotros. ¿Es posible la unidad? Sí. ¿Cómo se logra? Buscando al Señor, confesando nuestros pecados, clamándole al Señor que cada día el Señor sea glorificado en nuestro cuerpo,
en nuestra vida, que nos humillemos, que el Señor sea exaltado. Es posible la unidad, amados hermanos. El siervo del Señor, el apóstol, le ruega que las ayude para que sean de un mismo sentir. En Cristo, amados hermanos y hermanas, el poder de la carne concluye, según Gálatas capítulo 5 del verso 24. El secreto de una vida en armonía consiste en permitir la obra del Espíritu Santo, ya que une primeramente al creyente con Cristo. También reproduce el carácter del Señor en el cristiano, conformándolo a Él. Por eso les decía, ¿es posible guardar la unidad? Sí, buscando al Señor, no confiando en nosotros, no viendo la forma de cómo el hermano nos trata. La unidad no se logra si el hermano, si la hermana me ama, pues yo también la voy a amar. La unidad no se logra si estás esperando un amor genuino, un amor verdadero, porque lo que uno da está afectado por el pecado. Por eso es que necesitamos más del Señor. Señor, ayúdame con esto, que verdaderamente pueda yo amar a mi hermano, amar a mi hermana. Hermanos, yo les decía que este tipo de desacuerdo entre hermanos, tal como estaba sucediendo en aquel entonces, no es extraño en las iglesias de hoy, en día. Satanás sabe que es un blanco perfecto para afectar el testimonio y crecimiento de la obra del Señor. La discordia y falta de armonía entre los hermanos es una prueba de que el sentir del Señor no está gobernando sus corazones. ¿Es así como nos encontramos nosotros, hermanos? Hagamos esta pregunta. ¿El Espíritu Santo no te está dirigiendo según tú? ¿O tú estás mal? ¿El sentir del Señor no está gobernando tu corazón? ¿La presencia del Señor no está gobernando tu vida? ¿O eres tú el que te apartas, te alejas? Cuando alguien dice vivir a Cristo, debes sentir como Él, amar como Cristo, sintonizando plenamente con su mentalidad. Así que el apóstol Pablo, la exhortación, el secreto del apóstol Pablo era sencillo de aplicar y produciría el afecto de resolver el problema. Si aquellas dos mujeres estaban dispuestas a entregar sus vidas al control del Espíritu de Cristo. Así que, hermanos, Pablo nos habla a nosotros, conforme a la palabra, de que nosotros como pueblo de Dios, como hermanos en Cristo, debemos tener un mismo sentir. Primero, firmes ante el Señor. Y segundo, tener o sentir el mismo deseo de amar los unos a los otros. Mismo sentir. Y tercero, debemos ayudarnos los unos a los otros. ¿Usted quiere gozarse en Cristo? ¿Quiere regocijarse en el Señor? ¿Quieres amar a tu prójimo? De la misma manera, hermanos, debemos también ayudarnos los unos a los otros. Mire lo que dice el verso 3. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, dice, que ayudes
a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, que ayudes a estas, ayudando a otros. Aunque ignoramos la razón del problema entre Evodia y Síntique, sí sabemos que habían ayudado a Pablo y ahora ellas necesitaban ayuda. Necesitaban un hermano más maduro que controlara, que resolviera, que trataran este asunto. Necesitaban ayuda. Aparecen mencionadas al lado de Clemente y otros colaboradores valiosos para el apóstol Pablo, quien afirma que sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida, según el verso 3. Pablo escribió a los corintios para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Preocupar los unos por los otros, ayudar los unos por los otros. Porque a veces pasamos momentos difíciles, ¿no es así? Pues sabemos, hermanos, que estamos en una lucha, estamos en una guerra espiritual. Necesitamos ayuda. Necesitamos orar los unos a los otros, unirnos más en comunión con el Señor, para que haya unidad, para guardar la unidad, ayudándonos, preocupándonos los unos por los otros. Así que, ¿queremos gozarnos en el Señor? ¿Queremos amar a nuestros prójimos? Debemos ayudarnos. Por eso el verso 3 nos dice, según Pablo, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. En el Evangelio. Pablo también pidió a los Gálatas diciendo de esta manera: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Gálatas 6, verso 1. Es nuestro deber, hermanos, es el deber de todo cristiano, ayudar a otros miembros del cuerpo cuando lo necesitan para que éste siga funcionando y podamos cumplir, ¿verdad?, con uno de los requisitos para gozar a Cristo. Así que llevamos 3. Firmes en el Señor. Segundo, tener el mismo sentir en el Señor, y debemos ayudarnos los unos a los otros. Verso 5. Vamos a continuar porque el tiempo nos está ganando. Debemos ser pacientes, siendo gentiles y pacientes. Verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Siendo gentiles y pacientes. La palabra griega traducida aquí como gentileza, hermanos, es sinónimo de paciencia, de razonabilidad y amabilidad. El cristiano debe ser reconocido por su espíritu paciente y gentil en su trato con otros cristianos y aún con los que no lo son. Pablo menciona eso allá en su carta de Romanos, capítulo 12, verso 17 al 21. Pablo recalca que la actitud cristiana es contraria a la venganza, a la vanagloria. Más bien debe buscar retornar el bien por el mal con dulzura, con benignidad. Es lo que debemos hacer, hermanos. ¿Por qué? La palabra dice, el Señor está cerca. El Señor está cerca. El Señor viene. Pero, ¿cómo está la iglesia del Señor? El Señor no tarda en venir. ¿Tengo la fecha? No, yo no sé. No sé.
Pero por fe creo y creo en lo que dice la palabra. El Señor viene por su iglesia. Pero ¿cómo estamos, hermanos? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? La unidad en la iglesia. ¿Estamos amando al Señor? ¿Hay gozo en Cristo? ¿Estamos amando a nuestros hermanos? ¿Nos gozamos como pueblo del Señor? Esta es la meditación, hermanos. ¿Cómo estamos? Es la pregunta. ¿Usted es paciente? ¿Usted es gentil? ¿Usted amas verdaderamente? Meditemos en esto, porque Pablo dice, hermanos, la palabra dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza o vuestra paciencia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Jesús está cerca. Así que, amados hermanos, debemos verdaderamente humillarnos delante del Señor. Tener una actitud cristiana. Un cristiano genuino que practica la paciencia, la amabilidad, la gentilidad, la benignidad. Todo eso debe estar en función, porque la palabra de Dios nos manda a que hagamos eso. Bueno, ¿cuántos puntos ya llevamos? Llevamos como 4. Firmes en Cristo, tener el mismo sentir, ayudándonos los unos a los otros, siendo gentiles y pacientes. Y por último, recuerden que estamos hablando de regocijarnos en el Señor, de gozarnos en Cristo, gozar a Cristo, pero también amándonos los unos a los otros. Continuamos con el 5º requisito. Hermanos, debemos ser cristianos de oración. Creyentes que tienen comunión con Cristo. Cristianos que oran. Mire lo que dice el verso 6. Con esto vamos a cerrar nuestro estudio. Verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias, con toda o en toda oración y ruego y con acción de gracias. Hermanos, este es el requisito que debemos hacer si nosotros queremos gozarnos, alabando al Señor. Si queremos lograr todo eso, debemos ser creyentes de oración, de cristianos que oran. Nuestras librerías cristianas, bibliotecas, ¿verdad? Yo sé que hay hermanos que les gusta la lectura, leen buenos libros, leen la palabra del Señor, pero también se preparan, ¿verdad? Nuestras librerías, bibliotecas están llenas ¿de qué? De libros sobre el tema ¿de qué? De la oración. Hay libros buenos que hablan, que tratan sobre la oración. Pero si somos sinceros, hermanos, debemos admitir que es muy poco lo que oramos. Esa es la realidad. Y eso es verdad. Muy pocas veces oramos. Muy pocas veces buscamos la presencia del Señor en oración, en ayuno. Esa es la realidad, hermanos. Los discípulos pidieron al Señor diciendo, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y esa debe ser nuestra petición también. Señor, enséñanos a orar. ¿Hemos tenido estudios de oración? Sí. ¿Hemos estudiado el Padre Nuestro? Sí. Son 5 puntos. ¿Y lo estamos practicando?
De verdad, hermanos, tenemos ese deseo, ese anhelo de orar, de buscar al Señor. Si usted quieres amar a tu esposo, respetar, honrar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a nuestros hermanos y a todos, no se hace, no se logra. ¿Por qué? Porque no hay mucha oración. Es poca la oración que ejercemos. Y la oración es un medio de gracia que el Señor nos ha dejado para que tengamos, ¿verdad?, esa comunión con el Señor. Y lo hacemos muy pocas veces, o quizás ni lo hacemos. Entonces, ¿quieres regocijarte en el Señor? ¿Quieres amar a tu prójimo? Pero no oras. No buscas a Dios. Eso es triste, hermanos. La palabra del Señor nos dice aquí: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, delante del Señor, no delante del hombre, delante del Señor. ¿En toda qué? En toda oración. ¿Qué más? Ruego, con acción de gracias. Orando correctamente delante del Señor. Eso lo hemos estudiado. Quiero recalcar 3 puntos de lo que ya hemos estudiado acerca de la oración. Orar correctamente. ¿Cómo debemos orar correctamente? Las cargas, hermanos, siempre son difíciles de la vida cristiana. Es posible que estuviesen afligiendo a algunos en la congregación, tal como hemos estudiado en el caso de las 2 hermanas, ¿verdad?, de Evodia y Síntique. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, hace un llamado a la oración. ¿Por qué? Porque había problema. Había un enfriamiento espiritual. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Hace un llamado. ¿A qué? A orar, a buscar más del Señor como remedio para la inquietud, invitando a los creyentes a depositar ¿qué? Sus cargas en el Señor, descansando, confiando plenamente en su provisión, en su cuidado, en su soberanía. Pablo menciona de esto. Oren, no dejen de orar, busquen a Dios, glorifiquen al Señor, ámense los unos a los otros, dedíquense a esto. Hermanos, la palabra del Señor es claro. Pablo usa 3 palabras diferentes para describir la oración eficaz. La oración, súplica y acción de gracias. Nuestras oraciones, queridos hermanos, deben incluir cada una de estas 3 cosas. La palabra oración es la palabra general para pedirle al Señor, ¿verdad? Hablar, comunicarnos con el Señor. Es un medio de gracia que Dios nos ha dado y la tenemos que usar. Lleva en sí la idea de adoración, devoción y alabanza. Siempre que nos hallemos preocupados por algo, nuestra primera acción, hermanos, debe ser la de apartarnos y adorar a Dios. Tener un tiempo de oración. Así que el primer paso para orar correctamente es la adoración. El segundo paso es la súplica, la presentación sincera de nuestras necesidades y problemas. Pero recuerde, como hemos estudiado el modelo del Padre Nuestro, debemos también confesar nuestros pecados. ¿Se acuerda? Confesando nuestros pecados delante del Señor. ¿Por qué? Porque no hay unidad. No hay. La palabra habla de eso, de guardar la unidad, de amarnos. ¿Y lo estamos haciendo? Si es que sí, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo correctamente? Si es que no, entonces, ¿debemos confesar nuestros pecados? Sí. Adoramos al Señor. Pero también debemos confesar nuestros pecados. Y luego el tercer paso sería la súplica.
presentando nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestras cargas, nuestros problemas. No hay lugar para el fingimiento y la insinceridad en la oración. Debemos confiar realmente en nuestro Dios. Después de la oración, de la confesión y la súplica, viene también la gratitud. O también antes de la petición, antes de la súplica, podemos también tener un momento de agradecimiento por las riquezas, por las bendiciones, por la gracia, por la misericordia del Señor hacia nosotros, hacia nuestras vidas. Es importante que tomemos eso, hermanos, cada vez que oremos a nuestro Dios. Así que, amados hermanos, pues ciertamente, ¿verdad? El Padre, nuestro Dios, al oír a sus hijos decirle, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia y todo eso, el Señor, hermanos, puede escuchar nuestras oraciones. El Señor es bueno. ¿Se acuerdan, verdad, cuando los leprosos fueron sanados? Los 10 leprosos fueron limpiados, fueron sanados. Ellos se gozaron, tenían un corazón de gratitud. Cuando Cristo sanó, ¿verdad?, a los 10 leprosos, cómo había ese gozo. Y así debemos tener también en todo momento. Así que, amados hermanos, son 5 pasos para regocijarnos en el Señor y también para que guardemos esa unidad en la iglesia. Continuamos porque ya casi vamos terminando. Bien, hermanos, vamos a concluir esto. ¿Cuál es el resultado lógico de todo lo que hemos planteado, de todo lo que hemos estudiado? ¿Cuál es el resultado en la vida del cristiano que ha vencido la preocupación y ha aprendido a orar en forma agradable a Dios? ¿Con qué fin lo hacemos? ¿Por qué debemos regocijarnos en el Señor? ¿Por qué debemos guardar la unidad? ¿Por qué? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué logramos si hacemos esto? Bien, el versículo 7 nos da la respuesta. Y con esto voy a terminar. Mire lo que dice el verso 7, escuchen. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso es la palabra del Señor. Es hermosa, ¿verdad? Lo que la palabra dice. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, si nosotros obedecemos, si nosotros amamos al Señor, si nosotros guardamos la unidad en la iglesia, entonces supera todo entendimiento. Esta expresión nos presenta la paz prometida como algo difícil de comprender y de explicar. No es una tranquilidad temporal o condicional, es una paz que el mundo no conoce, es una paz que el mundo no puede dar. Solamente Cristo nos da esa paz. El Señor Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios y creed también en mí. Esa paz no tiene límites. Esa paz no tiene barrera. Puede ser recibida, pero no comprendida. No está sujeta a las circunstancias. Es un fruto del Espíritu Santo. Es algo que solamente los hijos de Dios pueden disfrutar. ¿Disfrutas la paz de Dios en tu vida? ¿Te gozas en la presencia del Señor?
Hermanos, ese es el resultado que podemos tener, que podemos recibir de parte del Señor. Pero recuerden, firmes en el Señor. Tener el mismo sentir, ayudando los unos a los otros, orando al Señor en todo momento. Y ser paciente. Entonces, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Dios guardará nuestros corazones. Dios guardará nuestro pensamiento. Dios nos ayudará con nuestros problemas, con las cargas que tenemos. Dios nos ayudará a que guardamos esa unidad, ese amor fraternal. Es la única manera, hermanos, no hay más. No hay más. La palabra del Señor nos dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, dice el salmista. Hermanos, como ya hemos mencionado, el resultado es que la paz de Dios guarda tu corazón y guarda tu mente. Y es hermoso, hermanos, lo que, como el Señor nos alienta, nos anima, nos exhorta aquí en su palabra. Queridos hermanos y amigos, ya para terminar esto, quisiera hacer algunas preguntas. Pensemos por un momento. ¿Está usted disfrutando de la paz con Dios? ¿Ha venido usted por medio de Jesucristo a la justificación que solo Él otorga? Como hijos de Dios, ahora usted puede disfrutar de la paz de Dios en momentos de adversidad, dolor o crisis. ¿Puede recordar alguna ocasión en que esto haya sido una realidad en tu vida? ¿Usted se regocija en el Señor? ¿Amas a tus hermanos? ¿Ayudas a tus hermanos? ¿Usted es paciente? ¿Usted ora? ¿Tratas de guardar la unidad? ¿Tratas de amar a tu pareja, a tu esposo, a los hermanos? ¿Cómo lo estás haciendo? Quiere el Señor, hermanos, tener gracia, tener misericordia de nosotros. Quiere el Señor, hermanos, hablar a nuestra conciencia lo que hemos estudiado hoy en su palabra. Que el Señor bendiga nuestras vidas y el Señor bendiga también su palabra. Que el Señor les bendiga y saludos a todos.